Es un tema amplio y hay un tiempo que manejarse. Vamos a tratar de por lo menos decir las cosas básicas. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Si me pueden pasar la grabación lo más pronto posible, sí, porque yo tengo que acreditar cada cosa que hago en la universidad. Así nos Claro. tiene, ¿ya? Sí, sí, no hay ningún problema, doctor. La grabación siempre está y se la vamos a estar adjuntando mediante el correo, no hay ningún problema. De acuerdo. Hay alguien que Perfecto, me está saludando, una doctora Sigrid, Borrajo, ya no sé quién es. Perfecto. doctor. Muy Cuando bien. tú digas, ¿ah? Ahí Sí, está. permítame hacer igual una breve presentación. ¿De acuerdo? Ok, perfecto. Muy bien, chicos. Ahora sí vamos a iniciar nuestra segunda sesión del día a cargo del doctor excelentísimo referencia en nuestro derecho administrativo, el doctor Eloy Espinosa Saldaña. Él es postdoctor en Derecho por la Universidad de Bolonia, doctor en Derecho con mención sobresaliente, suma con ley y premio extraordinario en Madrid, España. Es vicepresidente del Tribunal Constitucional del Perú, conferencista invitado, profesor visitante o profesor invitado, tanto en el Instituto Max Planck, en el Tribunal Constitucional Federal, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Fundación Konrad Adenauer, la Corte Constitucional y las universidades de Bolonia, la Celapense y la y Pisa en Italia, las universidades París-Soborna y Lorena en Francia, entre otros tribunales o cortes constitucionales, Cortes Supremas, universidades y Centro de Estudios de España, Suiza, Rusia, Polonia, Bélgica, Andorra, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Puerto Rico, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Bolivia, Venezuela, Qatar, Marruecos y Corea del Sur. Asimismo, es integrante de la mesa directiva de la Asociación Peruana de Derecho Administrativo y del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional. Es también ex integrante de las mesas directivas de las Asociaciones Peruanas de Derecho Constitucional y Derecho Procesal, así como de la Red Peruana de Docentes en Derecho Constitucional. Es integrante del Instituto Internacional, la Asociación Internacional y el Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, entre otras entidades. También es perito por la Comisión ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, autor, coautor o director de diversas publicaciones en materia de su especialidad. Sin duda, doctor Eloy, es tremendo privilegio para nosotros contar con su presencia el día de hoy y estamos muy seguros de que su ponencia servirá para absolver cada una de nuestras dudas y para hacer fructífero este curso de Derecho Administrativo. Bienvenido y podemos iniciar. Muchas gracias, Leslie. La ventaja de tener buenos amigos y buenas amigas es que son generosos y generosas como uno. Eh, mm, Buenas noches con todos y todas. Para mí es un placer y un honor exponer nuevamente en una actividad del CAE. Mi felicitación, como siempre, a Jorge Abel, a todo el equipo del Círculo de Arbitraje en el Estado. Y bueno, asumimos con mayor gusto el encargo, aunque no es un fácil encargo, porque en una hora tenemos que dar una visión general de lo que es el derecho administrativo. Haremos el esfuerzo. Yo sé que con la paciencia de quienes están sacrificando un día de semana en la noche, podremos caminar más o menos bien, ¿no? Y si no, para eso están las preguntas que pueden hacerse ahora, las preguntas que pueden hacerse después, eh, ya coordinando con los amigos del CAE para que, y las amigas del CAE para que no nos hagan olvidar. Bueno, sin más preámbulos, vamos a la materia. El derecho administrativo no existió desde siempre. En realidad, el momento donde comienza a consolidar sus instituciones básicas son dos, ¿no? Uno es obviamente todo el aporte de la creación del Consejo de Estado francés, pero con más profundidad todavía, el trabajo que se hace en Prusia, la base de la actual Alemania, a fines del siglo XIX. Bien, ¿por qué? Porque si no hay Estado, no hay administraciones públicas y no hay derecho administrativo. Primera cosa que tenemos que traer claro. Y entonces el Estado es la organización, institucionalización del poder político, o sea, la capacidad de dirigir
en una sociedad determinada, pero esa capacidad con el tiempo ha ido variando. Ha habido primero monarcas absolutos, luego se pasa a un Estado liberal de derecho, luego hay las alternativas del Estado, del socialismo real soviético y el chino, que ahora ya es un capitalismo de Estado más que otra cosa, y por contra, el Estado llamado Estado social, expresiones más notorias, Querétaro, la Constitución de Querétaro mexicana en 1917, la Constitución de Weimar, una ciudad pequeña, a 100 kilómetros de Berlín, o sea, una ciudad alemana, de 1919, y de allí pasamos a la aspiración máxima después de la Segunda Guerra Mundial, que es el Estado constitucional. Algunos hablan de Estado constitucional de derecho, pero en rigor eso es redundante, porque obviamente hoy la Constitución no es una pauta declarativa, es la norma normal, es la fuente formal y la fuente material de todo ordenamiento jurídico de un país determinado. Fuente formal, ¿por qué? Porque todos los procedimientos, a la base de todos los procedimientos y los procesos van a estar en la Constitución, de cómo se hacen las cosas. Pero también es fuente material porque el objeto, el contenido, la finalidad de lo que se quiere hacer dentro de un Estado está en la Constitución. Bueno, pues el Estado debe, en rigor, no todos lo hacen, por eso tenemos dictaduras, hablando de geografía política, de izquierdas, de derechas o de centro, pero el Estado está pensado hoy en día básicamente para atender, valga la redundancia, siguiendo a Amartya Sen, a Martha Nussbaum, está para atender nuestras necesidades humanas básicas y asegurar la plasmación de un desarrollo humano integral. O sea, nuestro proyecto de vida. El Estado lo que tiene es que facilitarnos directa o indirectamente que todos y todas tengan lo suficiente para poder existir, mantenerse y poder desarrollarse lo más posible. Esa es la idea. En ese escenario, hablamos de que esto puede ser directo, o sea, hay una repartición estatal que hace el trabajo, o puede ser indirecto. Hay ciertas cuestiones que el Estado no quiere, no puede estar en capacidad de hacerla y que van a ser eh, facilitadas para que las ejerzan particulares, sea personas naturales o sea personas jurídicas. Y ahí tenemos varias posibilidades. Hay la posibilidad de las concesiones, o sea, ojo que esta es una institución que también funciona en el derecho privado, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, para desarrollar minería, pero no tengo para sacar explotar a cabalidad todas las minas, entonces otorgo la concesión de minas, así como puedo otorgar la concesión de la luz eléctrica que tenemos, o como puedo otorgar la concesión de el servicio de limpieza de las calles, del distrito, de la ciudad donde yo vivo. Entonces, concesión es básicamente gestión de obras, gestión de servicios públicos. ¿Y qué es servicio público? Aquella materialización de nuestras necesidades humanas básicas. Ya no se habla de que el servicio público tiene una característica cerrada determinada, no. Cada ordenamiento jurídico va a fijar, va a entender lo que es servicio, porque es una cuestión que sea necesaria para el desarrollo de las personas, interés general, interés público, interés social, después volveré a eso. Y aquí la cuestión es bien clara. La cuestión es bien clara porque eh, si el Estado no lo puede hacer todo, deja la gestión en algún particular, persona natural o jurídica. Si el Estado ya ni siquiera deja la gestión, sino es una actividad que desarrolla personas naturales o personas jurídicas, lo que puede es establecer una pauta de regulación. O sea, nuestra amiga Leslie o
la persona jurídica a la cual pertenezca nuestra amiga Leslie puede entonces hacer muchas cosas, pero va a tener un parámetro básico que le establece una repartición estatal, que puede ser conocida como organismo regulador, y esa organización estatal va a tener la posibilidad de fiscalizarlo, o sea, mirar qué está haciendo, va a tener la posibilidad de inspeccionar, me han denunciado que algo raro pasa allí, entonces ya voy ver no solamente que esté funcionando, sino cómo funciona, si cumple a cabalidad lo que se plantea, y la facultad sancionadora se comete un comportamiento reprobable, ese comportamiento reprobable se llama infracción, y esa infracción se tiene que ceñir bajo el principio de legalidad, que en realidad es juridicidad, norma correspondiente dictada por la autoridad competente, y por el principio entonces, de legalidad, que tiene a su vez los subprincipios de tipicidad, o sea, no de pene sin el eje, decían los romanos, y esta pauta que es aplicable tanto al derecho penal como al derecho administrativo, sancionador. ¿Qué quiere decir? Que si un comportamiento no está predeterminado como reprochable, yo no te puedo aplicar la repercusión llamada sanción a ese comportamiento. Tiene también allí la pauta de aparte de tipicidad, de taxatividad como su principio de la idea grande de legalidad. ¿Qué queremos decir con eso? El comportamiento considerado reprochable para que pueda ser sancionado tiene que estar previsto de manera clara y precisa. No para quienes resulten responsables. No, señor, no, señora. Tenemos que decir, ¿a quién le toca esto con claridad? Bien, entonces, ¿por qué yo voy como Estado a satisfacer necesidades humanas básicas directamente, haciéndolo yo solito, o buscando que alguien haga la gestión, o dejando que esto pase por libre iniciativa de los particulares, personas naturales o personas jurídicas, pero con un margen de acción para estas personas naturales o personas jurídicas? ¿Por qué? Porque lo que se busca es satisfacer el interés general, entendido como la labor destinada a asegurar una mejor sensación de toda la sociedad en su conjunto, que todos y todas sientan que hay algún nivel de protección, aunque en algunos casos pueda ese nivel de protección perjudicar al interés individual muy respetable, por ejemplo, del ESE. Me explico. Interés general es claramente cuando hablamos de que viene, ojalá no ocurra, viene una epidemia como el COVID, entonces que tuvimos hace algunos años, el COVID-19, y para poder evitar que nos contagiemos, pues había una época de confinamiento y había una obligación de vacunas. A mí no me gustan las vacunas, por ejemplo. Ya me tuve que acostumbrar con 10 UCI si quieren que les diga, eh, eh, pero tú te tenías que vacunar aunque no quisieras y no podías salir de tu casa en cierto tiempo, casi 2 años, salvo que tuvieras una autorización de la autoridad correspondiente. Punto. Allí, entonces, ¿por qué? Porque estamos queriendo proteger a todos y a todas. Estamos queriendo asegurar condiciones que favorezcan a la gran mayoría con el riesgo de que alguien pueda quedar un poco suelto, un poco suelto. Es lo que los norteamericanos llaman el general interest. Pero la administración no solamente protege eso, el Estado, perdón, no solamente protege eso, el Estado debe proteger también el interés público, que es el interés del público o de lo que es público, de conocimiento de todos y todas, aquello que asumimos como sociedad que nos da bienestar, nos proporciona bienestar. Entonces, hay quienes no hacen diferencia entre interés público e interés general, pero de cierto
porque son conceptos jurídicos indeterminados, o sea, tienen nociones, más no definiciones, pero siempre es conveniente tener presente que hay quienes distinguen y en qué términos distinguen. También el Estado debe proteger lo que se llama el interés social. Hay sectores que por diferentes consideraciones son los llamados sectores vulnerables. ¿Ya? En algunas situaciones no tienen igualdad de oportunidades con los demás. Perú, esto es palpable, es lamentable. Son una población del 51% de mujeres y un 49% de hombres. Sin aquí entrar a tocar los temas de la percepción del género que yo tengo, ¿no? Que formalmente se establece eso, porque en el Perú hasta ahora no se ha hecho un estudio completo de cuánto es el porcentaje de la población que se identifica como parte del colectivo LGTBQ+. Ahí lo dejamos. Entonces, hay personas que no tienen las mismas oportunidades que las que podemos tener la mayoría. Esas son las personas consideradas vulnerables. Y cuando el Estado actúa, ya sea para aprobar medidas que los favorecen, o cuando el Estado actúa rechazando aquellas propuestas que los puedan perjudicar, estamos hablando de interés social. Para eso está el Estado. El Estado entonces está para eh, cubrir necesidades humanas básicas, directa e indirectamente. Después de ello, el Estado lo que va a hacer es, eso lo hace en función de proteger el interés general, el interés público, el interés social, y va a plasmar estas responsabilidades a través de un conjunto de organismos, órganos, procedimientos, procesos y personas naturales y personas jurídicas, y a eso se llama administración pública. Al conjunto de organismos, órganos, procesos, procedimientos, personas que van a asegurar que haya caminos para que alcancemos nuestro interés público, nuestro interés general, nuestro interés social. Y esa es la razón de ser del Estado, que tiene que organizarse para tener esto. Ahora, aclaración importante, ¿hay administración en los sectores privados? Claro que la hay. Cuando uno va a una empresa privada, va a encontrar un gerente, una gerenta, va a encontrar gente que trabaja. También hay un nivel de organización para conseguir un objetivo. Dependiendo de qué estemos hablando, si es una sociedad anónima o no lo es, cuál va a ser ese objetivo, esa finalidad. Pero allí no se están buscando responsabilidades públicas. Lo público es lo previsto para favorecer a todos, favorecer a algunos y favorecer a las personas más, a los sectores más vulnerables, teniendo la capacidad de no solo sugerir, sino de imponer ciertas pautas y ciertas condiciones. Bueno, pues, entonces, ¿hay administración privada? Sí, pero esa administración privada se maneja la lógica de los privados. Lo que no está prohibido está permitido. En cambio, el poder que tiene el Estado es un poder limitado, porque si no, arrasaría con todos y todas nosotros. El Estado solamente puede hacer ciertas cosas o tiene que manejarse en un margen de acción para poder hacerlo. Sobre eso volveremos después. Entonces, es más, hoy día se acuerdan de que las revoluciones liberales nos hablaban de poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, Estado chiquito, policía, casi, o sea, está la concepción del Estado liberal clásico, pues eso ya se rompió. El Estado hace mucho tiempo hace más cosas que eso. No hay poderes en rigor por separado, son funciones del poder político. Y entre esas funciones del poder político habrá quienes puedan legislar, habrá quienes tengan que ejecutar lo legislado, habrá quienes componen conflictos, pero habrá también quienes desarrollen la función administrativa del Estado. O sea,
esta lógica de satisfacer necesidades humanas básicas, apuntando al interés general, apuntando al interés público, apuntando al interés social. Entonces, esto tiene que estar, lo hace directamente la administración, lo encarga o acompaña a quien lo hace con labores de regulación. Eso es lo que se llama la función administrativa del Estado. El quehacer de esta administración pública no puede realizarse de cualquier manera y con cualquier objetivo. Eh, para poder entender esto, entonces también hay que tomar en cuenta un concepto que es el derecho constitucional, que es el concepto de las formas de Estado, el otro concepto de los sistemas de gobierno. ¿Qué cosa? O sea, no todos los estados están concebidos de la misma manera. Algunos son unitarios, todo se decide en la capital y lo que se ha transferido, eso se decidirá o delegado, es que se verá en las reparticiones subnacionales. ¿Ya? Caso peruano, caso norteamericano no. Es un pacto por el cual cada cual camina, cada estado camina por su lado, lo que crea conveniente, y solamente ciertas competencias se pasan al gobierno nacional, que ellos llaman gobierno federal. ¿No? Eso va a marcar qué tipo de administración tengo. ¿Verdad? En realidad, qué tipo de administraciones tengo. En el Perú no somos Estado federal, somos un Estado unitario, descentralizado, con un nivel de descentralización en regiones, un nivel de descentralización en municipios. Y a nivel de los municipios, descentralización en municipios distritales y municipios provinciales. Bien, entonces esta administración va a necesitar regularse, porque no lo puede hacer todo, ni lo debe hacer todo, ni puede hacerlo de cualquier manera. Entonces, la administración desde siempre se ha entendido que hay, lo que tiene son algunas atribuciones o facultades de carácter reglado y otra de carácter discrecional. Uy, a esta hora nos está hablando en difícil. Vamos a explicarlo. Reglado viene de la idea de regla. ¿Qué es regla? No solamente esto que nos sirve para medir. Regla es una pauta de conducta que busca ser de carácter obligatorio. Eso es una regla. Entonces, si hablamos de facultades regladas, es que esa administración o esa parte de la administración se va a tener que manejar con un uno, 2, 3, 4 que está previsto en alguna norma, ¿no? O que ha sido desarrollado por la jurisprudencia o que se entiende como un principio general del derecho. Pero hay una serie de temas en los cuales no hay uno, 2, 3, 4. Lo que hay es la asignación de una competencia y un margen de acción. Un Congreso puede decidir y aprobar la decisión gubernamental de ir a la guerra o no ir a la guerra. Si quiere, no la aprueba. Entonces, hay ciertas cosas que están en el margen de lo que se puede hacer y hay otras cosas que estoy prohibido de hacer y hay otras cosas que estoy obligado a hacer. Cuando estoy en el escenario, lo que estoy obligado a hacer, estoy en una facultad, a nivel de administración, estoy en la facultad arreglada. Cuando está en lo que se puede hacer, y habrá que mirar criterios como razonabilidad, bueno, en el Perú se confunde mucho razonabilidad con proporcionalidad. Eso se daría para otra conferencia. Cuando estamos hablando de lo que se puede hacer, estamos, a nivel de administración estamos hablando de facultades discrecionales. Ahora, el objetivo de la administración ha ido cambiando con el tiempo. Al principio, la administración era, por decirlo de una manera más directa, la maquinaria, la logística y el personal que nos llevaba a encaminar un Estado que en ese momento era más pequeño, era menos complejo que el actual, el Estado que surge después de que caen las monarquías absolutas en Europa y que hay la unificación de 13 colonias que estaban sueltas y conforman lo que se conoce hoy como los Estados Unidos. Hoy la administración no es eso. Hoy la administración es un conjunto, sí, de instituciones, sí, de procedimientos, sí, de procesos, sí, de personas, pero que están dirigidas, su principal función es la de asegurar que la estructura estatal sirva para entender
nuestros requerimientos, los de todos y todas. Lo que decíamos hace un rato, la expresión de nuestras necesidades humanas básicas. Es más, ahora se habla de que la existencia de en doctrina, en jurisprudencia, en tratados, en pronunciamientos por diferentes reparticiones estatales, de un derecho a una buena administración. Este tema en lengua hispana se ha trabajado mucho. Jaime Rodríguez Arana, probablemente es quien lo ha desarrollado más y lo ha desarrollado mejor. Eh, Jaime Rodríguez Arana, por si acaso, es el presidente del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo. Y es el derecho, va a ser entonces una posibilidad, un derecho que tenemos todas las personas, ya no solamente de esperar, de exigir que la administración nos dé, entonces haga, en algunos casos, pueda negarle a otros que hagan ciertas cosas, ¿ya? Siendo personas naturales o jurídicas. ¿A qué me refiero con negarle? Bueno, hay alguien que quiere meterse a construir, yo tengo un terrenito, ¿ya? Y lo tengo cercado, pero aprovechan que estoy viniendo a escuchar las conferencias del CAE, ¿ya? O yendo a un sitio a escuchar las conferencias del CAE, dejo mi terrenito y le ponen una bandera. Asentamiento humano José Enrique Geri, por decir a alguien que está de moda, ¿no? Entonces, allí, ¿para qué va a servir la administración? ¿Y para qué se plantea una buena administración? Para que obviamente las personas que han invadido mi terreno dejen de hacerlo. Punto. O sea, la administración no solamente está para permitirnos conseguir cosas, para permitirnos hacer cosas, sino también para impedir que se hagan cosas que van más allá del margen de lo jurídico menos posible, lo que se llama lo válido. Entonces, ahora, se hace necesario entonces establecer unas pautas que regulen, por un lado, la organización, funcionamiento y actividades de esa administración o administraciones públicas, por otro, pautas que vayan a establecer cómo se dan las relaciones entre esa administración o esas administraciones públicas con ustedes, con los amigos y amigas que vean después, con toda esta conferencia, con todos y todas, que es lo que se conoce técnicamente con nombre de administrados o administradas, ya sea para proteger sus derechos o ya lo que hemos dicho, ¿no? O sea, me quieren invadir el terrenito, no, no quiero, o para poder establecer no ya no protección, sino ejercicio de derechos. El derecho administrativo, entonces, ¿qué es? Es la disciplina jurídica, no es religiosa, no es económica, entonces es pauta del derecho. El derecho es básicamente un mecanismo para el desarrollo social que establece responsabilidades, lo que se llaman deberes o obligaciones, y situaciones que podemos exigir para satisfacer nuestras necesidades básicas, derechos. ¿Ya? Para poder encuadrar lo que acabamos de decir, o sea, el funcionamiento interno de la administración, para que no se satisfaga a sí misma, sino a nosotros, a nosotras, en la medida que encaje nuestro pedido con el interés general, el interés público, el interés social, o para poder satisfacer sus principales objetivos. Y sus principales objetivos son, repito, entonces el apoyo a lo que quieran los administrados y las administradas en la cuestión que sea proporcional, que encaje en el parámetro jurídico previsto, norma correspondiente, dictada por autoridad competente. Ese es el derecho administrativo. Entonces, está sujeto a principios, sin duda. Hay que actuar conforme a derechos, principio de legalidad, juridicidad, como lo llaman algunos. Hay que actuar de una manera clara, cara a cara, lo que se llama la idea de transparencia. Ahora, eso no quiere decir que la vida de particulares no pueda regirse por el derecho administrativo. Claro que sí. Cuando hemos señalado que ¿cómo voy de tiempo?
¿Voy bien? Bueno, parece que Leslie no está. Hoy sigue. Entonces, cuando un particular, por ejemplo, no sé en qué parte en Lima, el servicio de energía eléctrica ha sido concesionado, o sea, se ha pasado la gestión a dos empresas, una que ve la parte norte de la ciudad de Lima y otra que ve la parte sur de la ciudad de Lima. Bien, ¿esas empresas se van a manejar como quieren? No. Esas empresas, en tanto y en cuanto están desempeñando función administrativa de servicio público, o sea, están atendiendo las necesidades humanas básicas que tenemos de contar con servicio eléctrico y de paso con todo lo que significa el servicio eléctrico. La televisión, el cable, la refrigeradora, la lavadora y un largo etcétera, ¿no? Eh, entonces, en ese escenario es que se va a plantear la posibilidad que de particulares, cuando hacen gestión, cuando se les ha transferido algunas atribuciones, no las ejerzan como quieran, sino bajo ciertos parámetros que están preestablecidos y son parámetros de derecho administrativo. Si yo tengo la concesión de la luz eléctrica del sur, de la parte sur de Lima, va a ser la compañía Luz del Sur la que va a tenerse que manejar conmigo, con todos los que vivan en la parte sur de la ciudad de Lima, pero no lo va a hacer bajo las pautas del derecho civil. No es esto del contrato de lo que no está prohibido está permitido, no. En tanto y en cuanto estamos dando una cobertura que es para que las personas puedan realizarse a cabalidad, no se puede hacer lo que se quiere. Se puede hacer lo que la norma correspondiente nos permite hacer o nos obliga. No sé si hasta aquí estoy claro, pero voy avanzando. ¿Cuáles son entonces tres puntos? Yo quisiera, para ir redondeando, tener una idea general del tema que se me planteó, ¿ya? Y después, si hay tiempo para preguntas, con todo gusto. Si no, ya las transmitimos por Jorge Abel y por todo el estupendo equipo del CAE. Ya, un tema importante es el de las fuentes del derecho administrativo. Fuentes, no en el sentido ornamental, obviamente. No estamos hablando del Parque de las Aguas de Lima, por si acaso. Fuentes son aquellas pautas que tengo, elementos que tengo para configurar derecho, entendido derecho con D mayúscula, el ordenamiento jurídico de un Estado determinado, y si estamos hablando del derecho internacional, pautas que trascienden a un Estado y que pueden ser de carácter bilateral, multilateral, supranacional, ya bueno, eso sería para otra conferencia. Ya, entonces, ¿qué ¿qué elementos tenemos para crear derecho administrativo? Para crear estas pautas, estas reglas que nos permiten que los particulares puedan desarrollar ciertas actividades o puedan vean protegidos ciertos derechos o que se limite la actuación de algunos para favorecer a la gran mayoría o favorecer a los que están en situaciones más vulnerables. Bien, esas fuentes son, obviamente, la Constitución, que es la base de todo ordenamiento jurídico estatal que se respete. Muy pocos son los casos, como en Inglaterra, donde no hay un texto escrito que diga Constitución. La mayoría de países tienen un texto que lo cumplen más y lo cumplen menos, y ya es otro cantar. Eso ya es un tema más de derecho constitucional que de derecho administrativo. Las leyes también son fuentes de derecho administrativo y cuando estoy hablando de leyes estoy hablando en un sentido extensivo, no en sentido riguroso, que son normas de carácter general dictadas por el Congreso, en el caso peruano, el Parlamento, en los sistemas europeos, no, acá estoy hablando, por ejemplo, de los decretos legislativos, los decretos de urgencia. ¿Por qué? Porque acá se entiende que tienen fuerza, o sea, obligan como, y el rango tiene la misma jerarquía que la ley.
Otra fuente de derecho administrativo son los tratados, tanto los tratados a los cuales se les reconoce rango constitucional, como los que tienen que ver con derechos humanos, ¿no? Como a los otros tipos de tratados que incluso pueden ser celebrados sin conocimiento del Congreso y son responsabilidades de los gobiernos de turno, ¿ya? Es lo que se llaman algunos los acuerdos ejecutivos. ¿Qué otras fuentes, qué otros elementos tenemos para crear norma o crear pautas de derecho administrativo? Bueno, tenemos a la doctrina, lo que escribe alguna gente, algunos escriben mejor que yo, pero ahí están, todos buscamos escribir algo, y la jurisprudencia, que es, ojo, hay un error muy común, llamar a los pronunciamientos de un organismo de un órgano administrativo, de una organización administrativa, llamarla jurisprudencia. No, jurisprudencia es jurisdicción, es lo que dice alguien que tiene atribución jurisdiccional. Un Indecopi, un Sinermin, al cual he pertenecido a las dos instituciones mucho tiempo, ¿ya? No dictan jurisprudencia, tienen pronunciamientos que son o vinculantes para el caso concreto o de observancia obligatoria para todos los casos que sean sustancialmente iguales a ellos. La jurisprudencia es fuente del derecho administrativo, sin duda, lo que te resuelva la sala constitucional y social de la Corte Suprema o eventualmente una Corte Superior si es que el caso no llega más que allí, o lo que te resuelva el Tribunal Constitucional, porque hay muchas cosas que en el Tribunal Constitucional que se tienen que ver que son de carácter puro y duro administrativo. La distribución del poder tiene una connotación administrativa. El ejercicio de muchos derechos fundamentales tiene una construcción administrativa. El desarrollo de algunas disciplinas en realidad es un derecho administrativo sectorial, eso lo veremos dentro de un rato. Bien, si la jurisprudencia es fuente de derecho administrativo, también los pronunciamientos que vaya generando la administración con el tiempo enriquecen, pueden generar más derecho administrativo, ergo son fuentes de derecho administrativo. La costumbre, en algunos casos, puede ser pauta para el derecho administrativo. A veces hay cosas que no están previstas en ninguna norma, pero para facilitarnos tenemos el entendimiento que con el tiempo se van dando así, se van dando así, se van dando así. Entonces, eso nos puede comprometer, sí, en una medida no de la misma magnitud que la medida de lo que hemos puesto con otras fuentes, sin duda. Y también existen, y aquí nos podríamos quedar todo el día y la noche, lo que se llaman los principios generales del derecho. A ver cómo definir esto en corto y siendo riguroso. Principios generales del derecho, cuando uno habla de principios, yo estoy entre los que piensan como Robert Alexi, famoso jurista alemán, que va a plantear que los principios son un mandato de optimización, o sea, no es la realidad necesariamente ahora, pero es a lo que queremos ir y queremos ir siempre hacia eso. Retroceder nunca, rendirse jamás, diría una película de unos años. Entonces, los principios, hay en casi toda actividad humana principios, pautas que nos orientan hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos llegar y cómo tendríamos que caminar hacia eso. Muy diferente a la idea de las reglas. Las reglas son determinaciones de conductas específicas que tenemos que cumplir porque si no nos puede haber una repercusión, le hace una sanción. O sea, no son principios del manejo del tránsito, son reglas. Hay una luz roja, y si yo soy peatón, puedo pasar. Si hay una luz verde, si soy peatón, me tengo que esperar. Eso es una regla, eso no es un principio. Un principio, ¿qué sería? Principio, por ejemplo, es igualdad. A todos hay que tratarlos de la misma manera, que igualdad tiene un sentido formal, o hay que tratar a los que están en una situación desfavorable, vulnerable, darle lo que es las mismas oportunidades. Lo llaman la igualdad material. Entonces, todos y todas tenemos que tender a actuar con igualdad. ¿Ya? Eso sería un principio.
Cuando hablamos de una regla, estamos hablando, nos dicen, si tú matas a alguien, vas preso tantos años. Ahí está. Si tú haces una conducta, eso tiene una repercusión, que puede ser una sanción, pero también podría ser un premio. Si tú pagas antes en algunas dependencias lo que tienes que pagar en algunas dependencias municipales, sean distritales o provinciales, te hacen un descuento. A ver, no sé cuántos de ustedes o cuántas de ustedes manejan auto. Entonces, muchas veces cuando manejas, tú cometes una infracción. Si te ponen por esa infracción una multa, lo más probable es que si esa multa la pagas antes de ciertos días, haya un descuento. O sea, a veces las reglas no son solamente para ponernos restricciones, a veces nos habilitan premios. Eso hay que tenerlo claro. Entonces, la idea del principio es una pauta que nos inspira siempre y como nos inspira siempre, siempre que quiera hacer derecho administrativo, también van a haber principios generales del mismo derecho que tenemos que tomar en cuenta. A ver, otro tema que quería plantear era el tema de las actividades de la administración. O sea, ¿la administración lo puede hacer todo? No. Hay cosas, pero hay cosas que sí puede hacer. ¿Qué es lo que básicamente hace la administración en cualquier país, estado moderno? O porque hay todo un nivel de estudio de administrativo internacional, o sea, las entidades que sean bilaterales, multilaterales, supranacionales, también necesitan de un conjunto de organizaciones, de personas, de procedimientos, de procesos, cuando tienen atribuciones jurisdiccionales, con los cuales tienen que contar. Pero ya ese es otro cantar. Vamos despacito a lo que se nos ha pedido más directamente. Entonces, la administración peruana, ya sea a su nivel nacional, a su nivel local, a su nivel regional, pueden hacer un conjunto de actividades. Por ejemplo, soy alcalde o regidor de un distrito y la fachada de de mi municipalidad da pena. ¿Qué puedo hacer? Pintarla. Eso es lo que se llama comúnmente los hechos administrativos o hechos de la administración. Yo estoy haciendo algo para favorecer a esa repartición administrativa, pero que no tiene repercusiones para nadie. Es solamente la decisión de ponerlo más bonito, hacerlo más atractivo. Esto no nos va a obligar, o sea, no son los vecinos y las vecinas del distrito en el cual yo soy alcalde no van a tener que pagar una cantidad especial por la voluntad que yo tenga de pintar, ¿no? Yo tengo que verlo de mi propio presupuesto o del presupuesto de la entidad, ese tipo de tareas. Luego, existen como una actividad de la administración lo que se llaman los actos de la administración o actos de la administración interna. Lo segundo creo que es innecesario, pero está en muchos manuales puesto así, o sea que hay que tenerlo presente. ¿Qué significa eso? Ustedes habrán visto, o de repente ya han trabajado, tienen familiares que han trabajado en la administración pública, en cualquiera de sus espacios, y hay ciertas pautas, ¿verdad? Ahí, llega el verano, como en esta parte del mundo ya está, y está bastante fuerte, por cierto. Entonces llega el verano y vamos a ver a todos los trabajadores y trabajadoras con una ropa especial. Todos están vestidos igualitos. Cambia, se acaba el verano y pasamos al invierno y tienen otra vestimenta, ¿ya? Pero es muy parecida entre todos y todas las que trabajan ahí. Ahí que ha habido es una decisión administrativa interna que para que la cosa se vea más ordenada, para que tú no caigas en el engaño que te atienda alguien que en realidad no cumple, no es parte de la entidad administrativa que estoy y pueda engañarte, puede estafarte, entonces tengo a todos y a todas vestidas de la misma manera o con un distintivo que dice que trabajan ahí, que pone su nombre muchas veces y a qué repartición dentro de la misma entidad pertenece.
Esos son actos de administración o actos de administración interna. Decisiones que hace la administración, pero que compromete a su propia repartición administrativa. Nada más. Yo no le puedo obligar a Leslie, si es que va al municipio del cual yo soy alcalde, yo soy regidor, no le puedo obligar a Leslie que vaya vestida de tal manera. ¿Ya? Sí puedo poner restricciones para la vestimenta, porque claro, en algunos sitios hay cosas muy escandalosas, pero puedo manejarnos con cierta facilidad. Bien, eh, ¿qué cosas más tenemos a nivel administrativo? Los llamados actos administrativos, que probablemente es un elemento medular para entender esta disciplina. El acto administrativo es una decisión unilateral de una repartición administrativa que está trabajando en el escenario de la función pública, o sea, que está buscando favorecer el interés general, el interés social, el interés público, y lo que hace toma es una decisión que va a tener efectos particulares en el sentido que la decisión se le aplica a Leslie, ya puede aplicársele a 20 personas más, pero la aplicación es de carácter directo. Nombro a Leslie responsable de tal tema. Nombro a Leslie y a 5 personas más responsables de tema, pero cada uno va a tener su cuota de responsabilidad. Eso es un acto administrativo, es una acción unilateral de la administración en el ejercicio de funciones administrativas para establecer una responsabilidad, un efecto de carácter individual o individualizable. Puede caerle a 20, pero a cada uno de esas 20 o de esos 20 va a ser de manera independiente. ¿Ya? Entonces, ¿por qué aclaro esto? Porque hay un escenario donde la administración no actúa en función del interés social, ni del interés público, ni del interés general. Actúa como cualquier particular. ¿No? Eh, entonces, en esos casos, sí se van a aplicar las pautas del derecho civil. La administración tiene que actuar con ese poder, lo que se llamaba antes imperio, ¿ya? Con esa capacidad de, en favor de todos y todas, o de quienes son más vulnerables, mm, eh, proponer cosas, con, atender los derechos de los administrados y las administradas, restringir lo que quieren hacer, que están dispuestos a perjudicar los derechos de esos administrados y administradas. Entonces, esa es una actividad central dentro de la mesa. Pero muchas veces encontramos otras cosas. Encontramos a los reglamentos. El reglamento es una norma de carácter general, ¿ya? Que básicamente es el desarrollo de alguna ley o de norma con rango y fuerza de ley, que son dictados para establecer las pautas de funcionamiento hacia los particulares, personas naturales o jurídicas con la administración. Por ejemplo, un reglamento es lo que se ha dictado hace muy poco para establecer cómo, para establecer cuándo, no voy a decir si bien o mal, pero esa es la pauta para establecer cómo, cuándo se procede en casos de extorsión, de sicariato y demás. ¿Ya? Los delitos de seguridad ciudadana, que ya no es solo ciudadana, que nos persiguen en el Perú, lamentablemente, cada vez con más frecuencia. Entonces, yo allí establezco un reglamento. Si quiero actuar con o una entidad administrativa X, esta puede tener sus pautas de funcionamiento que son de aplicación general, no solamente para quienes trabajan allí, sino para cualquiera que se acerque, que quiera hacer algún contacto, quiera presentar un reclamo, quiera tener la habilitación para ejercer un derecho, ya, está previsto cómo lo tengo que hacer. Y eso está previsto en una norma que no es para Leslie, no es para Lidia, no es para José, es para todas las personas que recurran a esa entidad administrativa.
Eso es un reglamento. Los particulares también pueden tener reglamentos, ojo, no solo la administración. Pero aquí estamos hablando de derecho administrativo y de actividades que puede realizar la administración pública. En ese sentido lo planteo. Existen también, con muchas modalidades, los contratos administrativos. ¿Cuál es la diferencia entre un contrato civil y un contrato administrativo? En el contrato civil hay supuestamente, pues no siempre es así, porque hay contratos por adhesión, me ponen el papelito, yo lo que tengo que firmar y ahí es donde me dan lo que yo estoy pidiendo o hago lo que tengo que cumplir con particulares, pero en líneas generales la idea es, hay una prestación, yo te doy algo y tú me das algo que se llama una contraprestación, que puede ser de una obligación de dar, hacer o no hacer. Y allí lo que no está prohibido está permitido. Yo puedo acordar muchas cosas, pero no puedo acordar formar una banda de sicarios. Sicarios S.A. No, eso no. Porque va contra el orden público, pone en riesgo la vida e integridad de muchas personas. No. Pero sí puedo decir, voy a formar una bodeguita, pero sí voy a solo o acompañado, pero voy a poder decir, entonces, y eso tener un reglamento aunque no sea un reglamento administrativo. ¿No? Ojo, cuidado. Y hay contratos administrativos, que es lo que estábamos tocando. El contrato administrativo es lo que va a buscar, es generar condiciones desde la administración, de cualquier repartición de la administración, para atender un requerimiento, pero atender un requerimiento de cara con la participación de una persona natural, una persona jurídica, pero no es parte del Estado. ¿Cuáles son típicos contratos administrativos? Ya hemos mencionado algunos, el de concesión. Yo le permito a una persona natural o una persona jurídica que manejen la gestión de una obra. Hay que construir el puentecito, porque ahora están viniendo los huaicos y no sé, para quienes nos escuchen de fuera, los aludes, las, este, las avalanchas y se nos llevan con el puente. Y hay que construir el puente y hay que construirlo pronto y bien. ¿Ya? Entonces, allí lo que puedo hacer es que la gestión de la construcción del puente o del mantenimiento del puente, encargárselo a un particular. Ese es un típico contrato administrativo. ¿Ya? El Estado lo que hace es, por diferentes reparticiones, no atender el capricho. Me quiero comprar un caramelo. ¿Ya? Ninguna similitud con algún ejemplo cercano. Entonces, lo que quiero es conseguir que haya una actuación en favor del interés general, en favor del interés público, en favor del interés social, pero que yo no estoy en capacidad, en voluntad de hacerlo, pero se tiene que hacer. Entonces ahí firmo, hay un acuerdo de voluntades, pero no es un acuerdo de voluntades tan libre como puede ser un acuerdo de voluntades entre Leslie y yo, que no tenemos responsabilidad de funcionarios públicos que yo sepa, o miembros de una entidad pública que yo sepa. Es una repartición de la administración la que está llamada a hacer ese trabajo. Y lo puede hacer en concesiones, que es gestión, lo puede hacer en lo que se llaman las APPs o las asociaciones público-privadas. O sea, el particular se convierte en una suerte de socio o socia de la repartición estatal para hacer juntos un proyecto. Sobre todo esto se usa mucho para hacer grandes proyectos o medianos proyectos de infraestructura, o la fórmula de obras por impuestos, en vez de yo asignar a una institución que ve los temas tributarios, lo que tenga que pagar, sea tributos locales o tributos nacionales, en vez de asignarlo a un fondo que no sé qué van a hacer con la plata, directamente puedo poner el dinero en el mantenimiento, la construcción, la ejecución de una obra pública. ¿Ya? Se necesita construir un puente o reconstruir un puente. Entonces, hay fórmulas
que se plasman por este tipo de contratos administrativos que nos permiten construir ese puente con el apoyo de los impuestos pagados por Leslie, por mí, por CAE o por cualquier persona natural o persona jurídica privada. ¿Ya? Entonces, después de los contratos administrativos, en el Perú tenemos la fórmula del contrato ley, muy erosionada en los últimos años por algunas sentencias que respeto, pero que, con las cuales discrepo del Tribunal Constitucional actual, eh, que lo que van a plantearte es, a ver, yo quiero que hagas una inversión que se sostenga en el tiempo. Y tú, particular, persona natural, persona jurídica, te comprometes a hacer algo, por ejemplo, manejar los peajes, por poner solamente un caso, y yo lo que te doy es una cobertura para que tú hagas eso y esa cobertura no se mueve en el tiempo, lo que se llama cláusula de intangibilidad. ¿No? No hay cambios. Solamente yo podré, si yo veo el vaso, yo soy el Estado, veo el vaso medio lleno y el particular lo ve medio vacío o a la inversa, tenemos que ir en el caso peruano a un arbitraje. Arbitraje nacional, internacional, arbitraje individual, tribunal arbitral. Eso la normativa peruana nos permite hacerlo en cualquiera de estos espacios. Y ¿qué pasa si si entonces si lo que ya queremos es desentendernos del contrato? Bueno, todo contrato tiene sus cláusulas para resolverse o para rescindirse. Eso ya tendrá que verse en el escenario correspondiente. Voy terminando, porque ya veo que el tiempo se me está yendo, voy terminando con aquellos espacios en los cuales actúa el derecho administrativo, lo que algunos llaman las ramas del derecho administrativo. Hay, por qué no decirlo, un derecho administrativo de un carácter más general y hay lo que se llama el derecho administrativo de tipo más bien sectorial. Me explico. Cuando hablamos de derecho administrativo más bien general, estamos hablando de pautas que guían el quehacer de toda la administración en sus diferentes espacios. Ahí se va a hablar de un derecho administrativo orgánico, o sea, formas de organizarse, principios para organizarse en las diferentes reparticiones administrativas. Hay también lo que se llama el derecho administrativo de carácter funcional. Lo que estamos viendo ya no es la organización, sino estamos viendo las capacidades. ¿Qué puede hacer una entidad administrativa? Ya un poco las actividades de la administración las he descrito en una cápita anterior de la exposición. Y después, también de carácter general, tenemos en el Perú, hoy en esta época cumple 25 años, y desde la Asociación de Derecho Administrativo ya hemos quedado en organizar alguna actividad al respecto. Tenemos la posibilidad de establecer una pauta de procedimiento con alcances generales. Yo puedo tener procedimientos especiales, pero tengo una pauta a la cual siempre puedo recurrir para ver cuándo se hace un acto administrativo, si el acto administrativo es conforme a derecho, le hace válido, si el acto administrativo está repercutiendo sobre quienes deben repercutir, le hace es eficaz. Entonces, y cuáles son los parámetros continuos que hay que seguir para construir actos administrativos, lo que se llama el procedimiento administrativo. Pero también cuando se habla de la pauta procesal de derecho administrativo, ¿qué pasa si la administración no nos satisface con su respuesta? Si no nos satisface con su respuesta, hay un proceso, un medio procesal, llamado el proceso contencioso administrativo, que en rigor lo de contencioso está poco sobrando, pero bueno, a Manuel María Díez lo dijo hace muchos años, un autor muy importante, y no le hicieron mayor caso, si en la mayoría de países llamándose proceso contencioso administrativo. O sea, tengo que agotar el escenario del procedimiento o tiene que ser imposible, a estar en las excepciones del agotamiento del procedimiento, y ahí puedo ir
al juez, a la jueza que la norma correspondiente me dice que vaya. ¿A reclamar qué? Lo que estaba reclamando en el procedimiento administrativo. Bien, pero hay también, para que se pueda incluir en esta concepción general del derecho administrativo, de los espacios de carácter más bien general del derecho administrativo, lo que es la responsabilidad del Estado. Tremendo problema en el Perú. Tremendo problema en el Perú. O sea, ¿quién es el que asume las consecuencias de hacer algo mal o hacer algo que en su momento perjudica a otros o perjudica a la misma repartición estatal en la cual estuvo trabajando? ¿La entidad o la persona? Lo que se llama la discusión sobre la responsabilidad del Estado. En algunos países la teoría de la responsabilidad subjetiva. ¿Qué quiere decir? No importa qué ministerio, no importa si ya no soy ministro o ministra, pero sobre mí va a caer la responsabilidad. Y en otras partes se plantea la responsabilidad objetiva. No importa que yo ya no esté en ese ministerio, el ministerio asume la responsabilidad, la municipalidad asume la responsabilidad, el gobierno regional asume la responsabilidad y ya verán después si quieren y pueden cómo repiten conmigo. En el caso peruano, la pauta que básicamente se sigue es la responsabilidad objetiva, con algunas excepciones. Por ejemplo, el principio de culpabilidad en la contratación administrativa. Y ahí lo dejo porque el tiempo nos da. Ahora, pero también hay un derecho administrativo más bien de carácter sectorial, o sea, que es aplicado a ciertas materias, a ciertos temas que se tocan o a ciertos espacios territoriales donde se desarrolla. Con los ejemplos de alguno de estas pautas me voy a hacer entender mejor. Ustedes deben haber escuchado hablar del derecho municipal. ¿Qué es lo que va a haber eso? ¿Cuál es la regulación que se usa para manejar la vida, la organización, las competencias de un municipio, sea distrital o sea provincial? Ahí es derecho administrativo, les guste o no les guste a los que hacen trabajo en municipalidades, es derecho administrativo, pero ya es un derecho administrativo especializado, que ya ha tomado para muchos incluso autonomía. Los autónomos es autorregulación, sean su propia normativa, pero su base es parte del derecho administrativo. Así como ocurre con el derecho urbanístico. Urbanístico viene de urbe. ¿Urbe qué es? Ciudad. ¿Cómo se planifica, si es que se planifica, el crecimiento de una ciudad? ¿Cómo se ordena el territorio? ¿Cómo se determina si esta zona es residencial, es comercial, es industrial? Eso ve el derecho urbanístico. El derecho aduanero. A ver, si yo quiero sacar algún producto, algún bien del fuera del país, tengo, porque eso implica todo un conjunto de trámites para que no se haga, por ejemplo, comportamientos delictivos como el contrabando, por citar un caso, tengo que presentar esto en un lugar que se le llama aduanas y ahí hay ciertas pautas para ver qué pasa, qué no pasa y para si pasa, con qué condiciones lo hace. Y lo mismo para las cosas que vengan de otras partes y lleguen aquí. Eso se llama derecho aduanero como disciplina. Si lo que estamos viendo es el tema de cómo dejas tu país de origen y te vienes a instalar aquí, como ahora tenemos el fenómeno de la migración al Perú, pero también el fenómeno de la emigración de peruanos, ¿eh? En los últimos años se calcula que unos 800.000 peruanos y peruanas han ido y hay más de 2 millones de personas que han llegado al Perú, básicamente venezolanos y colombianos en ese orden, pero también gente, o venezolanas y colombianas, pero también gente de otros países, ¿eh? Ahora, eso para eso está el derecho migratorio.
hay siempre una discusión sobre algunas actividades como las que tienen que ver con lo económico. La gente mercantil reclama que son actividades propias de derecho mercantil, la gente que hacemos derecho administrativo no. Aquí hay una actuación del Estado en la economía y eso entonces será un derecho administrativo económico que adquiera más identidad si AP, protección al consumidor, libre competencia, leal competencia o competencia desleal, como se le suele llamar en el Perú, etcétera. ¿Ya? Pues allí tenemos algunas pautas sobre pues el derecho que de las cuestiones viales, etcétera, etcétera. El derecho administrativo es la vida misma, como se habrán podido dar cuenta. Es cómo nos relacionamos con el poder del Estado y cómo se ejerce este poder del Estado, básicamente para favorecernos a todos, para favorecer al grupo que tenga interés en ser favorecido o para el grupo que por su vulnerabilidad necesita ser. Y asimismo, ese favorecimiento de algunos o de todos, o de la mayoría, puede significar también establecer restricciones. La administración puede establecer restricciones. O ustedes pueden, entonces, no corren riesgos si es que estando manejando un auto o cualquier tipo de vehículo o caminando, se pasan la luz, pues obviamente ahí están cometiendo una infracción y si hay un policía o hay una cámara que registra eso, no se quejen después de que le digan que ha cometido infracción y le pongan una sanción que es el carácter de multa, ¿no? Quería dedicar los últimos minutos de estas ramas del derecho al derecho ambiental, porque acá hay una polémica muy fuerte. El derecho ambiental comienza como una cuestión de activistas, gente que se preocupa por su entorno, ¿ya? Se preocupa porque, claro, para que no desgastemos eh, todo aquello que nos rodea, porque justamente esa es la principal herencia que le vamos a dejar a las generaciones posteriores. Y algunos incluso llegan a reconocer, el ordenamiento jurídico no está por esa labor, yo lo tengo escrito en un libro, si les interesa. Entonces, algunos ordenamientos jurídicos incluso comienzan a reconocer algunos aspectos de la naturaleza derechos por sí mismos, son sujetos de derechos, no son algo que hay que favorecer y cuidar, sino son sujetos de derechos. En el Perú hay una sentencia muy interesante a nivel de Corte Superior que no a nivel de la Suprema, no a nivel del Tribunal Constitucional, que reconoce que hay el río Marañón, uno de los más importantes del país, es sujeto de derechos, pero no ha sido la línea general de la jurisprudencia ni en los pronunciamientos administrativos de Perú. Ojo, cuidado. Pero el derecho administrativo comienza así, después el derecho ambiental comienza así. Luego, en el caso peruano, hay trabajos muy interesantes en ese sentido, se va a plantear las restricciones y restricciones a la libertad personal, o sea, desarrollo del derecho penal para cuidar el medio ambiente. Ya sea, hablemos en el Perú, indistintamente, se habla de medio ambiente sano, de medio ambiente equilibrado, de desarrollo sostenible. Hay matices, pero en el Perú se han usado como sinónimos. Pero hoy en día, prácticamente todos y todas estamos de acuerdo que el derecho ambiental parte de una intervención administrativa. Si yo lo que quiero es establecer que esta zona de la ciudad sea declarada patrimonio cultural y por eso sea intangible, intangible es que no lo puedo tocar, no puedo hacer, no puedo construir nada si no tengo autorización, puedo reparar, pero va en base a ciertas pautas, esa es una decisión que parte de una entidad administrativa. Ergo, la base de este derecho ambiental va a ser administrativa. ¿Ya? Si estoy cuidando una zona como un parque natural, nacional, pues eso es parte de una acción administrativa. Si yo lo que estoy estableciendo es veda,
sea, no se pesca cierto tipo de pescados en una época del año, eso parte del derecho administrativo. Entonces, el derecho, para muchos, por no decir la mayoría, el derecho ambiental ha desarrollado sus propias pautas, pero es en rigor una rama del derecho administrativo, es un derecho administrativo sectorial. Bien, señores, entonces, y señoras, yo creo que estamos ya en el tiempo y en líneas generales haber cubierto los espacios de una presentación introductoria a la disciplina que entiendo van a desarrollar ustedes en estos días de la mejor mano posible, que es las manos del CAD. Yo quedo aquí agradeciendo a quienes han estado presentes en esta exposición, por ha sido virtual, pero conectados a esta y conectadas a esta exposición. Agradecer a quienes van a escuchar la grabación posterior y, como no, principalmente agradecer al Círculo de Arbitraje con el Estado por la invitación, nueva invitación a poder participar en nuestras actividades. Muchísimas gracias. Doctor Eloy, ¿qué tal? Muchas gracias a usted. Como lo dije al principio, creo que para cada uno de los participantes es un honor y un privilegio que esté con nosotros en estas sesiones. Gratamente, muy amablemente agradecidos con usted por aceptar la invitación y por la excelente ponencia del día de hoy. Siempre es un gusto y un placer tenerlo con nosotros. Gracias por el apoyo que nos ha brindado siempre. Y bueno, de hecho, esta sesión ha sido demasiado fructífera para cada uno de los participantes. Muy agradecida con usted. Muchas gracias. Ahora, ¿me permite si es que capaz alguno de los participantes Por tuviese alguna supuesto, para pregunta? eso estamos. Si es que hay Sí. alguna pregunta, Chicos, ¿tienen alguna duda, alguna consulta? parece que por ahora no hay preguntas. Sí, parece que por ahora todo claro. Entonces, de ser así, estaríamos dando por culminado las clases del día de hoy, las sesiones del día de hoy. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un agradecimiento a quienes están siguiéndola en directo. También mi agradecimiento a quienes vean la grabación correspondiente y sigan después. Encantado de escuchar comentarios, sugerencias, contestar preguntas y si no se han planteado ahora, qué mejor que canalizarlas por los amigos y amigas del CAE para absolverlas. Y un fuerte abrazo y hasta siempre.